Bueno, queridos amigos, a esta hora vamos a dar la bienvenida a la doctora Aiskel Machado para nuestra sección de salud mental, que a veces sale, a veces no sale, pero siempre hay la intención de que salga. ¿Cómo estás, Aiskel? ¿Cómo te va? Hola Vladimir, buenas, buenas, todo bien, todo bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, caramba, como siempre es un placer conversar contigo y me gustaría un poco hablar sobre un tema que quizás tiene mucho que ver con lo que se está viviendo en nuestro país y en otros lugares del mundo. Las situaciones de carácter social que afectan nuestra estabilidad emocional y que se traducen en muchos casos en un estrés postraumático. Lo comentamos antes de hacer el programa, un terremoto, una catástrofe, un conflicto político o cualquier otra cosa que perturbe pues la cotidianidad de las personas puede traducirse en un estrés postraumático, que yo no sé si se puede hablar de un estrés postraumático colectivo o eso es un fenómeno nada más solamente individual. Y por aquí comienzo, bienvenida. Sí hay el trauma colectivo, ok, sí, por supuesto que sí hay dolores colectivos, sí hay dolores de un pueblo, digamos. Hablando del estrés, básicamente, cuando hablamos de estrés, hablamos de la reacción fisiológica de nuestro cuerpo frente a un evento traumático. O sea, existen un montón de mecanismos de defensas que se activan cuando tú consideras que estás en peligro. Uh -huh. Y bueno, y eso, en un principio, el estrés, como muchas emociones, aunque el estrés es un proceso, viene a defendernos. Es decir, si yo estoy, imagínate, 2000 años antes, no sé, en las cavernas, y me encuentro frente a una bestia, frente a un tigre, los mecanismos de reacción individuales va a ser aumento de la frecuencia cardíaca, la midriasis, o sea, se abre la pupila para que entre más luz y yo pueda ver mejor una vía de escape. Hay un aumento de la glicemia para tener mayor consumo de energía porque voy a utilizar más energía. La dopamina en conjunto con el cortisol se vuelve adrenalina para darme fuerza, para anestesiarme en el caso de que tenga una herida, Uh yo -huh. poder huir aún con la herida. Entonces no voy a sentir el dolor que hubiera sentido en condiciones sin estrés, ¿verdad? O sea que en principio el estrés como respuesta es una respuesta de supervivencia Ajá. al individuo. Está bien que nos estresemos ahora si estamos sometidos a una situación de estrés crónica, es lo que pone en peligro nuestra vida, nuestros órganos, es lo que pone en peligro porque ese exceso de producción de cortisol entonces va a traer consecuencias negativas, Uh ¿ok? Y -huh. ese disparo de la glicemia y así todos estos órganos, cómo se ven afectados. Existe, Vladimir, un estrés agudo que muchos de mis pacientes al siguiente día de las elecciones en nuestro país, por poner el ejemplo del estrés postraumático o el estrés en el país, y tengo que decir que indistintamente de la elección que tuvieron a la hora de votar, al día siguiente se manejaron con estrés. No pudieron dormir, no, o sea, no pudo, ni siquiera por haber votado por la opción que ganó, se sintió eh, libre para festejar, Uh -huh. porque estamos en un país polarizado donde posiblemente el que no va a festejar es mi esposo o son mis hijos. O sea, hubo mamás que la sacaron del grupo de los hermanos o los hijos la sacaron del grupo porque tú votaste por uno y yo voté por otros. No me quieres ver o si me quieres ver o no te importo. O sea, ha traído problemas en la raíz de cada familia. Esta situación y de nuestro país, el tema electoral, que ha sido muy emotivo. Que Pero abrió nuevas grietas, indistintamente, mejor dicho, abrió nuevas grietas, pero también reabrió viejas grietas o viejas heridas, pues más que grietas, ¿no? correcto. Entonces, eh, ciertamente, aunque todavía no tenemos un mes de las elecciones, Uh lo que -huh. para los manuales que utilizamos de diagnóstico necesitaríamos para hablar de un estrés postraumático, porque el estrés postraumático es posterior a un mes,
de haber vivido el evento estresor, ¿ok? Y incluso pueden presentarse hasta 6 meses después. Y puedo darte el ejemplo de una persona que sufrió un secuestro, ¿ok? Ujú. Y resulta que no lo procesó, sufrió un secuestro en diciembre, finalmente la rescatan, pasa todo el año y en este momento empieza a presentar dificultad para dormir, los flashbacks sobre el momento del secuestro, no se puede enfocar, no está trabajando de forma adecuada, tiene irritabilidad. Eso es una señal de estrés postraumático. A Y pesar que el si no se secuestro fue hace trabaja, un perdón, año. perdón, es que si no se trabaja, eso puede permanecer de por vida. Si no se trabaja, puede permanecer la herida de por vida. Y Ajá, pasamos de tener un dolor a vivir un sufrimiento. eso Porque la fíjate. cronificación del dolor es el sufrimiento y el estrés es Ujú, sufrimiento. exacto. Fíjate que Entonces, básicamente, es interesante porque ya el dolor es la manifestación ya que se estableció, pues se convirtió en una condición permanente. Y el trabajo del estrés postraumático, el trabajo psicológico, psiquiátrico, ¿es distinto al del dolor como tal o es el mismo? El trabajo me no, refiero, o la el medicina. trabajo terapéutico, te Ujú, refieres, ¿verdad? El trabajo terapéutico. Fíjate, y realmente nosotros, por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual, que existen muchas alternativas terapéuticas para trabajar a los pacientes con estrés postraumático. A ver, ¿qué tiene el paciente? ¿Cuáles son los síntomas? Hay alteraciones negativas a nivel de la cognición. Es decir, ujú, yo pienso cosas negativas y estoy en un foco ujú. negro sobre la situación. Eso no Así. me permite visualizar, suponte, al otro. Al otro Ujú, puede ser, si yo soy una madre a la que tuvo una violación, yo me concentro tanto en mi dolor que dejo de mirar a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a los que me están allí apoyando. Yo invisibilizo todo eso porque lo único que veo es el dolor. mm, Entonces, usualmente en la terapia tenemos primero la desensibilización sistemática, que es esa, tú lo haces cuando tenemos hijos pequeños y los llevamos a la playa por primera vez. Existe ese ejercicio de sensibilización sistemática, que es que tú metes al hijo al agua, el sí, bebé te abraza, claro, se llora, tú asusta. te tienes que salir y tú Ujú, vuelves otra vez al agua. claro. Y si Pero no, también te hay una manera, sientas en la orillita. también hay ¿Cómo? una manera de llevarlo caminando de la arena a que él sienta el primer roce en la orillita, que es distinta a la aproximación, por ejemplo. Ajá, ajá. Y bueno, y te quedas ahí y tú vas buscando como la alternativa para que cuando lo toque el agua, él no tenga tanto miedo. Y Exactamente, finalmente luego reconozca que ya no es un peligro, exacto. porque mamá está cerca, porque papá está cerca. Ok, peligro si estuviera solo, pero ahora ya no. Eso se llama desensibilización sistemática. Estas técnicas las utilizamos también en los adultos y Ujú, también en cualquier persona que ha estado bajo los efectos de del un estrés. evento traumático crónico, como podría ser la guerra. Los militares que vienen de la guerra casi siempre vienen con estrés postraumático y cualquier sonido, se les repite en sueño, la vivencia del peligro en la guerra. En estos días veía un animal de soporte emocional que él estaba encargado de dormir con con su paciente y cuando él ve que el paciente está dormido y está sufriendo mientras duerme porque pelea, él solo lo despierta. El perro se le para encima y lo despierta. Ya, al despertarlo, él se da cuenta, no, ya va, es que estoy Calma, aquí. así. Cálmate porque estoy aquí. Entonces vuelve a bajar la frecuencia cardíaca, vuelve a... O sea, hay muchas, como decir, tenemos muchas opciones para nosotros em, soportar el dolor y volver resiliente o volvernos resilientes frente a situaciones traumáticas. O sea, ¿qué puedo haber aprendido del dolor? ¿De cuál punta de estas cuatro esquinas de trauma me puedo sostener para justificar y a través de esa justificación hacer un nuevo plan emocional?
Porque al fin y al cabo no podemos cambiar nuestras historias de vida. No podemos cambiar las cosas que nos han pasado, ni muchas de las que nos están pasando. Pero sí podemos cambiar la forma de cómo las abordamos. Ujú. Y que sea una forma que no nos haga tanto daño. Por eso es que hablamos de la resiliencia y de esa forma resiliente. Fíjate, es que estamos conversando de todo esto y yo no dejo de pensar, por ejemplo, en un joven que está detenido por haber participado en las protestas, ¿verdad? Un joven de 16 años lo acusan de terrorismo. Bueno, que ese no es el caso, pero digamos, me Ujú, refiero a, no quiero enfocarme en eso, solo en la parte de la acusación, sino en lo que él vive, un joven que nunca ha estado preso, en lo que él vive, por ejemplo, en un retén de menores, o un joven, que en este caso es un niño que no llega a la mayoría de edad, o un niño de 16 años, por ejemplo, que te conozco un caso así, pero también un joven de 18, 19 años que jamás en su vida ha estado preso y que de repente aparece compartiendo en una cárcel con personas de mala conducta o con personas que ujú. amenazan su seguridad, o el trato que recibe no es, es un trato que nunca había recibido en su vida. ¿Cómo se maneja un caso de eso? ¿Cómo se le puede brindar ayuda? ¿Cómo se le puede brindar Y ayuda a la mientras familia. está detenido dentro, en Sí, medio de la no, detención? y después de la detención, en caso Ok, cuando los, porque si es dentro de la detención, es es más en medio difícil, de la situación. es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil. Ujú. Sin embargo, el acompañamiento familiar, o sea, esa posibilidad de que la familia vaya, lo vea, aquí No, que no es muy estamos posible luchando aquí. por Ese es un que no es problema. posible. A veces no los pueden Ajá. ver. O sea, pasa un Bueno, año. pero que sepan que por lo menos alguien bueno vaya y le diga, allá afuera están tus papás, te vinieron a ver, te trajeron esto, ahí están, no estás solo. O sea, que él no sienta que terminó solo. Ujú, Puede ser el principio del acompañamiento. ujú, Y finalmente, en lo que salga, Vladimir, yo tengo una muchacha ujú. Ahí que el que fue Machado. torturada, una paciente que fue torturada. em, Ella no es de aquí, ella es una chilena. Y fue torturada en una cárcel en medio de unas protestas. ¿Ok? Estoy hablando de Chile, Chile. de otro país. Ella se le Ujú, cayeron los dientes, no sé qué. Eso a ella le pasó hace alrededor de 7 años. Y ella no ha podido perdonar, entender, salir de ahí. Cuando yo te digo a ti que de las cuatro puntas de un cuadrado de trauma, yo tengo que conseguir una que me valga como justificación para continuar la vida, es que la tengo que buscar. Porque si me quedo en el sufrimiento, claro. no voy a superarlo. Hay Ujú, gente que decide quedarse en el dolor. Hay gente claro. que decide quedarse y solo tiene eso que contar y solo tiene esa historia que vivir. Ujú, Pero sabemos que la vida es muy dinámica, que le claro, pudo pasar eso hace 7 años, pero no puedo creer que en 7 años no hubo más cosas en su vida que vivir, claro, ¿verdad? Entonces, claro. Es como la definitivamente, persona, perdón, es como la persona que se le muere un familiar, el papá, la pareja, un hermano, un hijo, y no quiere renunciar al dolor porque es lo que lo une al recuerdo a de la esa persona. persona. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el maravilloso ejemplo. Vamos a conectarnos con tu familiar que no va a volver, pero no desde el dolor, sino desde la alegría. ¿Quién Claro. significó para ti ese familiar? ¿Qué hubiese querido tu familiar que estuvieras viviendo en este momento hoy? Todo eso, que eso es un trabajo terapéutico de terapia, ¿ok? De acompañamiento, porque es difícil, porque el pensamiento, el cerebro, se vuelve como tiene a lo que le dicen visión tubular. Y es Ujú, que solamente mira a través de un tubo, miras todo negro. ujú. Y lo otro que Entonces, le escuchaba a un especialista esta mañana hablando de ese tema, con los problemas, que la mente tiene como una lupa que magnifica los problemas y te evita ver otras cosas, te multiplica el tamaño, te claro, redimensiona. porque cuando consigue una cosa que le interesa a la mente, ella centra toda su energía en eso. Ujú, Entonces ya todas las demás cosas pasan a ser casi imperceptibles por ella. Entonces tú tienes que obligar a la mente y obligar a tu yo consciente, ya va, voy a ver otra cosa. Me voy a bañar, que no me podía bañar a lo mejor allá. Voy a agradecer por es que parecen quizás
tonterías, pero agradecer la almohada y La la calma. sábana limpia de la cama donde duermo, porque por fin volví. Qué maravilloso la forma en la que yo he construido mi vida, que puedo orinar, que puedo caminar, que puedo, o sea, empiezas a hacer una tarea de un aquí y un ahora consciente. Y por ahí puedes comenzar a reparar tu corazón adolorido y entender que la gente se equivoca, que aquellas personas que hicieron lo que te hicieron a ti no era exactamente contra ti, era contra un sistema de valores y tú representabas ese sistema de valores. Para no tomártelo personal, para no Mm, sentirte como el único, porque bueno, imagínate, no tuviéramos todavía el legado de Jesucristo. claro, por O sea, supuesto. Jesús no lo hubiéramos conocido, a ese judío líder, el liderazgo del siglo XXI, ese liderazgo donde no hay puestos de jerarquía, donde todos somos iguales, eso. O sea, la necesidad de decir, ok, esto me tocó. ¿Qué voy a hacer para repararme? ¿Qué Mm. cosas me hacen bien? Y Lo cuando primero es piense en admitirlo. esto, Lo primero es lo admitir que te primero es está. admitirlo. Ujú. Aceptarlo, Lo, prim- lo reconocerlo. primero es aceptar lo que viviste y luego buscar una justificación. Es como un papá que te abandona, Vladimir. Y a lo que eres un adulto, tu papá vuelve. Entonces, ¿cómo te reconcilias? ¿O por qué te necesitarías reconciliar con un hombre que no vino cuando eras vulnerable y viene cuando él se hace vulnerable? Y mucha gente dirá, no, yo no lo quiero ver, a mí no me interesa. No, tiene uno que conseguir una manera de reconciliación. Tienes que conseguir una justificación de las acciones esas de tu papá. Y puedes conseguirlas en su historia de vida para que te permitan liberarte de ese dolor. Ahora fíjate, ese dolor, ese estrés postraumático une de alguna manera al victimario y a la víctima, al perpetrador y a la víctima, porque algo pasa en ese perpetrador también, ese que golpea, que maltrata, que tortura, que incomunica, que reprime, algo pasa en él también. Y también está en ese ciclo que no hemos roto en nuestra sociedad de pasar de perseguidores a perseguidos o de perseguidos a perseguidores, que también es muy característico de lo que vivimos, ¿no? Ujú, ujú. Claro, ¿Cómo entonces utilizar eso? claro, es posible que en lo que tú empieces a conseguir cosas tuyas en el perpetrador o viceversa, cuando el perpetrador, porque entonces es, ahí es cuando te salvas. Si has visto películas de asesinos en serie, en lo que tú logras que el asesino en serie te visualice como un igual, te salvaste. Ujú, Entonces, la idea es crear el vínculo claro. y entender, por eso, ¿cómo puedo entender? Yo nunca hubiera abandonado un hijo, yo nunca hubiera maltratado a un hijo, yo nunca hubiera violado a un hijo mío. Entonces, ¿cómo puedo justificar o entender esa acción solo para reconciliarme conmigo mismo? O sea, porque necesitas tu reconciliación, porque si no te van a seguir los sueños, te va a seguir la taquicardia, te va a seguir la incapacidad para concentrarte, o sea, los verdaderos síntomas de lo que es el estrés postraumático. La depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, todo eso. Por eso las terapias te van, obviamente, las terapias te van a ayudar a reconectarte con eso para liberarte. Así es. Bueno, Ikel, de verdad, creo que hemos hecho un buen paseo por estos temas que siempre quedan chucutos por razones de tiempo, pero que siempre invitan a la reflexión en torno a ellos. ¿Ah? De verdad que Sí, te bueno, agradezco. y yo, Vladimir, en lo personal de esto, de esta participación contigo, hablando de salud mental, pues sí le digo a tus seguidores que yo estoy en Doctora Machado en Instagram y que allí pueden conseguir y profundizar en estos materiales, estas cápsulas que nosotros dejamos aquí cada semana. Te agradezco muchísimo. Mucho cariño Un besito. y saludos por allá por el sur.